Pues qué día, es la cuarta actividad de este día y es de veras la propuesta de la brigada, aunque trabajo aquí y llevo ya muchos años haciendo esto, no deja de sorprenderme, ¿no? Un poco la propuesta de hoy ha sido, vamos a hablar de este país, primero a través del sindicalismo, que así empezamos hablando de los sindicatos mineros, energéticos, domésticos, luego pasamos a hablar de literatura y periodismo con Iván Farías y hablamos pues de México a través de, eso, de la literatura y del periodismo. Acabamos de tener una charla sobre economía y ahora vamos a hablar de historieta mexicana, que es un tema que a mí me apasiona, que desconozco y lo poco que conozco es gracias a mi amistad con Luis de muchos años, que se ha dado a la tarea ingrata, diría yo, en México, porque a pesar de la enorme popularidad del género, y de eso pues ahora va a hablar largo y tendido Luis, desde el siglo XIX, es un género artístico de altísimo nivel que ha capturado unos públicos enormes, no solo en México, sino en el planeta, y que nos permite, yo terminé de revisar su libro apenas ayer, que es una historia de la historieta mexicana en primer tomo, porque vienen más tomos, apenas empezaste esta labor arqueológica de reconstruir la historia de las historietas en México, y es increíble, digo, creo que esta charla les va a encantar. El libro va a estar a la venta aquí y es un libro hermosísimo. Yo apenas lo pude abrir ahorita porque me lo mandó en digital Luis, pero es un trabajo, pues tenía que ser en un libro de historietas, visualmente también tenía que ser un libro atractivo, ¿no? Entonces, pues estoy muy contento y pues pasamos a esta cuarta etapa vamos a hablar de México a través de las historietas. Y a manera de introducción, Luis, llevas mucho tiempo trabajando este tema, además de organizando veo caras de los que le pidieron su firma, de tu labor de organizar convenciones en torno a autores internacionales. O sea, tu actividad en torno al cómic tiene mucha beta, pero esta de historiador sí que empezaste a publicar en el Chamuco notas. ¿Y en qué momento decidieron o cómo se da, cuál es el origen de vamos a hacer un libro a partir de tus apuntes, tus notas y tus investigaciones puntuales en torno a autores, a ciertas historietas? ¿Cómo empieza este proyecto, no? Hijo, bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes por quedarse, por estar aquí. La verdad, fue un plan con maña. Cuando está la pandemia, obviamente, pues a todos nos bajó la chamba, todos estábamos así como, ¿y ahora qué hacemos? Yo muy clavado en el rollo de los eventos. Entonces, yo tenía un proyecto desde hace mucho. A mí me parece que lo que se ha escrito de historieta mexicana es muy valioso. Cosas como el libro de puros cuentos de Bartolo de Recoechea, la historietica de Modesto Vázquez, Mitos y Monitos de Irene Herner. Pero siempre hay un problema. Ese tipo de libros se convierten en un rollo tan académico o que tienen tanta información que la gente que no conoce o que no ha tenido un acercamiento a esa información no sabe ni de qué le están hablando y es muy fácil que se pierda. Entonces mi proyecto siempre fue hacer algo que le contara de manera muy sencilla a la gente quién fue quién y qué fue qué. Eso es lo que yo buscaba. Pasaron muchos tiempos, pedí becas, nunca me las dieron. Siempre busqué la forma de hacer este proyecto, ya sea como la historia de la historieta mexicana en historieta. Traté de hacerlo con un libro que saqué que se llamó La increíble y triste historia de la cándida historieta y la industria desalmada. Fue uno de mis libros. Funcionó en cierto lugar, pero todavía faltaba ese paso de decirles cuál era la historieta. Cuando viene la pandemia, le comento a Pepe Hernández, a Monero Hernández, le digo, oye, fíjate que pues, quiero hacer algo en el Chamuco. Hice otra vez política, le dije, no, ahora no quiero hacer política. Traigo esta idea, regálame 2 páginas. Bueno, contrátame, porque sí me pagan hasta eso. Contrátame 2 páginas y déjame hablar de historieta. Dice, ¿qué vas a decir? Y entonces le cuento, quiero hacer pequeños apuntes de los creadores, de los editores, de las editoriales y de los personajes. Y dar a conocer de una forma muy sencilla. Ahí la bronca es que te tienes que aventar una historia de un montón de gente para poder hacer un solo apunte. Pero de una forma muy sencillita, quiero dar a conocer quién era quién y dónde empezó. Y quiero hacerlo en la revista. Cuando Pepe me dice, a ver, va. Y me acuerdo que hice las primeras 2 páginas en forma de historieta, como alguna vez había colaborado, haciendo apuntes chamánicos.
que fue otra de las cosas que hice que era más político. Y le dije, no, ¿sabes qué? Me dice Pepe, no, el rollo es que lo hagas escrito con ilustración, porque se pierde mucha imagen si lo haces con la historieta y los recortes. Entonces Pepe dice, mándamelo a mí. Entonces yo le mando el texto y le mando las imágenes y hace un primer trabajo. Pero el diseño sí me volteé y le dije, no, ¿sabes qué? Yo tengo un gran amigo que se llama Leonardo Lea, que es un extraordinario diseñador. Le dije, oye, échame la mano y aviéntate un templete para esto, ¿no? Y se hace el templete y empezamos a publicar. Y empieza a tener en el Chamuco vida propia. Porque la revista tiene un tono y para terminar viene casi siempre esta sección de apuntes de historieta. En ese paso empecé a ver y dije, esto se vería muy bonito como libro. Inmediatamente lo pensé y dije, esto tiene que acabar siendo un libro porque la revista tiene una periodicidad y se puede perder. Y a veces es muy difícil llegarle a las revistas de políticas con el tiempo porque el tema ya cambió y a veces son muy coyunturales. Entonces me acerco con Rapé y me acerco con Pepe y le digo, oye, quiero hacer un libro, pero ustedes confiaron en mí. ¿Les interesa? Yo sí tenía un poco de miedo porque ellos solo habían publicado cosas de pues, el Fisgón, de Hernández, de Patricio, cosas de los dueños o de los directivos del Chamuco. Este es el primer libro de alguien que es, digamos, externo al círculo interno de control del Chamuco. Y me dijeron tanto Rapé como Pepe, tráetelo, vamos a hacerlo. Y bueno, fue este el resultado. La verdad es que fue una experiencia bastante virtuosa porque les dije, mira, la idea es juntar 24, o sea, 2 años de publicaciones. Son 24 apuntes. Te hago 6 nuevos y le aumento información a los que ya hice. Y hacemos el libro, dice, a ver, aviéntatelo. Otra vez Leonardo me ayuda con el diseño y me pregunta, oye, ¿qué quieres hacer con el templete? El armado ya se lo avienta Julio, el diseñador del Chamuco. Me dice, ¿qué quieres hacer? Le digo, quiero que tenga mucha imagen. Es historieta, tiene que tener mucha imagen, tiene que tener mucha vida. Y la historieta son personajes, son colores, son... Entonces ahí la pelea fue si lo hacíamos a color en blanco y negro. Cuando vieron el diseño y vieron todo cómo se armó, en el mismo Chamuco dice, este tiene que salir a color. Y sale este libro a color. Pero esa, la verdad fue la intención. Creo que se fueron dando las cosas y creo que si se logró fue precisamente por la apertura de vale la pena tener este documento, vale la pena empezarlo y vale la pena tener el tomo 1. Y la línea, me imagino que no, o sea, este tomo 1 que presentas hoy y que van a poder comprar y llevarse firmado, está ordenado cronológicamente. Empiezas con el siglo XIX, con la cigarrera del buen tono, un punto el origen, cuál es la primera, haciendo preguntas como cuál es la primera historieta, en qué contexto, quién la hace, por qué, para qué. No se dio así, tus apuntes fueron, encontrabas el tema, lo publicabas y a la hora de hacer este proyecto editorial empezaste ya a encontrar, bueno, pues vamos a ponerlos, por ejemplo, este tomo 1 que va de, según mi cuenta, de finales del 19 a las 1960, finales de los 50, eso hasta ahí lo paraste, ¿no? Porque me imagino que ya trabajaste también o están publicados en el Chamuco autores más cercanos que van a estar en el tomo 2, un poco para entender también la línea cronológica, si era arqueológica la pulsión o se volvió arqueológica en el momento en el que ya los ordenaste, ¿no? El buen tono nunca lo publiqué en el Chamuco. Eso ya lo decidí publicar en el libro como algo nuevo. O sea, el primero que publiqué fue Mamerto y sus conocencias. Hablaba sobre este rancherito que creó Hugo Tinman y Jesús Acosta y que en los 20s era tan popular como Cantinflas o como cualquier personaje de arraigo popular. O sea, me acuerdo que mi abuelita me decía, es que yo a Mamerto yo lo bordé en un pañuelo. Como no había mercadotecnia o merchandising, la gente hacía su propio merchandising. Entonces tenías cosas dibujadas, bordadas, en pirograbado de Mamerto. Ese fue el primero que hice. Y luego me fui con Jesús Acosta, porque ahí lo que se descubre ahí es que Cantinflas le roba el personaje y nunca se lo reconoce. Y así empezamos. Trato de llevar un orden,
No es tan sencillo y te voy a explicar por qué. Porque si tú de repente ves nos pasamos de tener a los superlocos, la familia Burrón, que es de 1949, y ya me brinqué como 6 o 7 personajes, bueno, como 20 autores. Pero ¿qué sucede? Necesito hilar las historias. Entonces, por ejemplo, en el tomo 2 hablo de Antonio Gutiérrez y hablo de Bismarck Mier, que ya están esos apuntes en el Chamuco. Pero voy a hablar de EDAR, Editorial Argumentos, que fundaron Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulce. Pero cuando hables de Yolanda Vargas Dulce voy a tener que hablar de Lágrimas y Risas y de Memín. De Lágrimas y Risas tendría que hablar de Toño. Toño ya hablé, pero de Memín tengo que hablar de Alberto Cabrera y de Sixto Valencia. ¿Esto para qué? Para darle una cohesión y que la historia se entienda. Sí estoy tratando de ir cronológicamente, pero más por etapas de la historieta. Por ejemplo, estos son los pioneros, y el 2 también. Viene Bismarck, son los que aparecieron en Pepín, en Chamaco, en estas historietas que eran diarias. Y después de eso, ya me voy seguramente voy a entrar en el tomo 3 o el tomo 4, a esta historieta industrializada de finales de los 50, 60, pero que vienen con la segunda ola de creativos. Cuando sale Fantomas, Chanoc, sale Calimán, salen los supermachos, cuando viene este cambio en la cultura, cuando viene este cambio generacional y de mentalidad. Pero para hacer eso, por ejemplo, cuando hable de Ríos, pues a Ríos le han dedicado libros enteros, imagínate. Entonces tengo que hacer un apunte de los supermachos, otro de los agachados y otro de Ríos y sus libros. Y ahí párale, porque si no me sigo con Ríos y Ríos y el otro. Entonces, pero también en ese tomo hablo de Fantomas. No es tanto la búsqueda de la cronología como el entender las historias y sus etapas. Entonces el libro 1 y 2, yo calculo que van a ser 6 tomos. O sea, es lo que tengo apuntado en mi libretita, porque conforme va avanzando, pero así sean 6, 7, 8 tomos, siempre va a haber uno más. Lo que sí me di cuenta es que pase lo que pase, yo voy a tener que hacer uno más, que no sé si le voy a llamar Lo que faltó en apuntes de historieta. Porque, por ejemplo, ahorita en este trabajo que estamos haciendo de buscar información, empiezan a surgir nuevos datos, nuevos autores, historias que no te sabías, y de repente aparecen nombres. Te aparece un José Cárdenas. Pues, ¿quién es José Cárdenas? El güey que sale en Radio Fórmula. No, era uno de los dibujantes más prolíficos de la época. Y dibujó El Monje Loco, y dibujó esto, y dibujó... Pero nunca tuvo un personaje que lo representara, entonces nunca dio ese paso a ser famoso o a ser representativo de una época. Y por ahí sale, ahorita ya lo metí, Alfonso Tirado, y empiezan a surgir una serie de nombres, y por ahí salen personajes que digo, caray, este personaje fue importante, el Monje Loco, de repente empezó a ver y dije, oye, el Monje Loco empieza en Chamaco, pero después lo saca Novaro, y después lo saca tal, y después lo saca... Dije, oye, aquí hay una historia del Monje Loco. Nace en la radio, pero en la historieta duró muchísimo tiempo, hasta los 80s. Pues hay que hablar del Monje Loco. Y empiezas a descubrir todo ese mundo. Entonces, lo que quiero hacer en ese último tomo, ese extra, es voltear y decir, miren, hubo cómic de vaqueros, y estos eran. Hubo cómic de deportes, y estos eran. Y hubo cómic tal, pero... Aquí hay una pequeña introducción a quién fue José Cárdenas, quién fue tal, tal vez de una página, ya no todo un apunte, pero una página y conózcanlos. Se los debe la historieta. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, con la intención y con la clara intención de que cuando la gente se acerque y lea este libro, yo no busco que sepan la vida, obra y milagros de cada uno de los autores que estamos ahí. Pero que si le interesa a uno, busque información. Y que si alguna vez un académico o alguna otra persona dice, oye, esta historia de Jesús Acosta se ve interesante, voy a investigar más y voy a hacer un documental sobre él, que sea la semillita que digan, aquí existió algo. Nada más busco, lo que principalmente busco es decirles, señores, señoritas, existió. Esto existió. Esto es valioso. Y el siglo XX mexicano se define, se narra, se cuenta en la historieta. No fue en la televisión, no fue en los periódicos, fue en la historieta.
donde vemos humanidad, donde vemos vestuarios, donde vemos historias, donde vemos trayectos, donde vemos desarrollos. Si México pierde la historia de la historieta, pierde la historia de su siglo XX. Esa es la importancia de esto. Vamos a tratar un poco de, ahora sí, empezar como empiezas el libro, con esta historia que ya nos dijiste, añadiste solo para el libro El Buen Tono. A mí me sorprendió mucho leer esa primera historia y descubrir que la que consideras o la que presentas como la primera historieta es un ardid publicitario. ¿Por qué no nos cuentas qué es El Buen Tono, esa primera historieta? Fíjate que es curioso. La primera historieta es un drama de un soldado que se llama Rosy Federico, de Villasana. Se publica en San Luis Potosí, en la estación potosina. Pero la primera vez que tenemos historieta en México no fue la tira cómica que tuvieron los norteamericanos, ¿no? Fueron imitando los aleluyas que eran en estas páginas donde venían imágenes y se contaban historias y se distribuían en la calle. A este cuate se le ocurre, al que funda Buen Tono, que se me acaba de ir el nombre, mira que lo he repetido hasta el cansancio. No lo anoté, El Buen Tono cigarrero, ¿no? ¿Qué? No, es que hice mis notas, pero no. Ahorita me acuerdo, ahorita, porque me tengo que acordar. El caso es que este cuate lo que hace es copiar a los cubanos que vendían, contando historias, vendían cigarros. Y tiene la gran ventaja, gracias, la gran ventaja de contar en ese momento con un ilustrador formidable, Juan Bautista Urrutia, que le da una vida, y entonces lo que hacen es agarrar y publicitar sus cigarros en los periódicos. Pagan páginas en la revista, en todo lo que hubiera impreso, imprimían cada determinado tiempo una hoja que ellos hacían, o sea, lo insertaban en litograbado. Y para hacer eso, y usaban las cajetillas y lo ponían en las tiendas y se hacía en todos lados. Era un ardid publicitario. ¿Por qué? Porque contaban historias de un enamorado que fue a buscar a su novia en callejón y su suegro no lo quería, pero al fumar tal cigarros descubre el suegro que fuman de los mismos y dejó que se casara a su hija con él. O sea, esas eran las historias. Es más, sale un personaje que se llama Ranilla, que es como el primer superhéroe mexicano. O sea, no sabía hacer gran cosa, no servía de nada, pero fumaba un cigarrillo de los del Buen Tono y podía hacer lo que fuera. Entonces, el Buen Tono lo que hace es algo tan simple de entender que algunas personas lo entendieron y que durante muchos años no lo han entendido, sobre todo nuestras autoridades culturales, que las historias gráficas venden más, le llegan más rápido a la gente y convencen más rápido de transmitir las ideas. Eso lo hizo Juan Bautista Urrutia y el señor del Buen Tono, que aparte ni siquiera era el dueño, la dueña era la esposa. Y él además acabó teniendo al lado de, porque él puso, además era un tipo dado, para que sus trabajadores no tuvieran que trasladarse, puso unas casas, o sea, construyó toda una vecindad enorme donde vivían y era, se le puso a esa calle el nombre de esta persona que se me sigue olvidando y que ya me dio mucha curiosidad. Sí, no, lo tengo que saber. Me da lo peor es que lo voy a tranquilidad abrir y en el momento en que lo abra voy a acordarme el nombre. que el propio autor no sepa el nombre. Es que sí, hay muchos nombres que yo desconocía y como ya dijiste, es un libro que lo que quiere es generar curiosidades y quizá hay un tema, un personaje, una revista que a alguien le llame la atención, pues aquí tienes información para ir a profundidad, pero sí que la cantidad de nombres y datos que en un libro aparentemente tan pequeño es muy sorprendente, ¿no? Pejivet, sí. Pejivet, ¿sí me dijo? ¿Por qué no te oí, mano? Así no abre el libro. Lo querías hacer sufrir. Pejivet era un francés, además. Y la verdad es que fue de las cosas que vas descubriendo. Se hablaba mucho siempre del Buen Tono, el Buen Tono. La verdad es que fue muy complicado porque la información que hay del Buen Tono estaba en el Puros Cuentos, obviamente, también en un libro de Telma Camacho que hablaba del Buen Tono, pero era demasiada información.
O sea, te hablaban de lo que hacía la cigarrera, los cuántos tabacos producían, cómo producías, y Porfirio Díaz decía, bueno, pero ¿dónde están las historietas? Hasta que de repente sí empiezas a encontrar que las historietas fueron fundamentales para esa parte del desarrollo. El buen tono luego se convierte en cigarrera a la moderna y se vende a Cigatam y todo eso. Pero durante mucho tiempo, además, para lograr esto, este cuate armó un taller de litografía enorme. Y entonces producían todo lo que ellos querían. Nada más era cuestión. Este cuate Puigibet precisamente tiene una calle que se llama Enrique Puigibet. Esa calle es, todavía, no me acuerdo exactamente en dónde está, medio lo busqué en Google, pero todavía existe. En la Ciudadela, sí estaba por acá. Ay, qué bueno, vente aquí para que me soples. Copresentadora. Y la verdad es que es maravilloso. O sea, te encuentras con alguien, no lo hizo por amor a la historieta. Y desafortunadamente, y lo tengo que decir, el nacimiento de la historieta en México no fue por un amor, ni tiene historias románticas. Tiene una bola de empresarios que lo que dijeron es: esto deja dinero. Y descubrieron que era un medio que se tenía que desarrollar y que iba a ser importante. Pero ni Balseca, ni Herrerías, ni Cyrus estaban en esto, porque de repente vieron que en Estados Unidos medio estaba jalando. Y es más, aquí salió antes un comic book en Estados Unidos. O sea, México publicó primero una revista de historietas que Estados Unidos. Estados Unidos la publica hasta el 34. Aquí ya la tenemos en el 31, en el 32, perdón. Con Artenac y Adelaido el Conquistador. O sea, ese era un artista que trabajaba en los periódicos y tenía un personaje llamado Adelaido. Y en lugar de dejárselo al periódico, lo que hizo fue ponerlo en cuadernillos, sacar sus ediciones y venderlas. Es el primer autor independiente en el mundo. Yo no sé si de libro, pero por lo menos sí de historieta. Es un autor independiente que decía, y llegó al número 100 y tantos de Adelaido, con diferentes formatos y todo eso. O sea, lo que pasa es que falleció en 1940. ¿Quién sabe qué hubiera pasado de ese personaje? ¿Y tú crees que se le ha hecho algún reconocimiento? ¿O se ha tratado de recuperar esos números? Están en manos de coleccionistas y te hablo de uno o dos. Es bien complicado, que esa es otra de las labores que intenta hacer este libro. A ver si, leyendo que fue alguien, decidimos que importa recuperar a esta gente. Esa es otra labor que tú, digo, yo he visto tu oficina, tus cajones, tú estás en la labor permanente de ir recolectando esos números, clasificándolos, digitalizándolos. ¿Cómo va esa labor también? Me pregunto ahora que te oigo hablar de esos números tan valiosos que no se encuentran y que tú sabes que existen porque tú los has rescatado, ¿no? Pues ya no quepo. Ya no, o sea, ya, mi estudio ya está lleno, ya empieza a haber tambachitos así de historietas de todo tipo porque ya no quepo. O sea, tú entras al baño y literalmente el librero que está enfrente del excusado tiene la ilustración francesa de 1880. Es muy culterano ir a mi baño. O sea, sales por lo menos sabiendo qué tipo de grabados se hacían en Francia en 1894. Pero, y aparte tengo revistas. También están otras revistas como El Víbora y otras españolas más ad hoc a lo que podría uno leer en el baño. Pero ¿qué tengo ahorita? Pues un montón, cada vez más. Y lo peor es que no es una labor que termine. No hay día que no descubra algo nuevo en la historieta mexicana. En la mexicana. Imagínate cuando piensas en la historieta mundial, en sus autores. Nada más en la mexicana, no hay día que no estemos buscando, o sea, haciendo sobre alguna de las tantas cosas que trabajamos en el estudio, que alguien diga, oiga, ¿ya vio este anuncio? Antier precisamente llegó Mayito, mi asistente, y me dice, oiga, ¿ya vio este anuncio de Adelaido? Y volteó y dijo, oye, pero este es del 40 y tal. El hijo continuó, pero nadie dijo que iba a ser en Chamaco, otra de las revistas que aparecían diariamente. Entonces Adelaido intentó salir en Chamaco y lo dibujó el hijo, pero no funcionó. No tenía ese sabor que le ponía el autor. Entonces, pero vimos el anuncio y de repente encontramos la primera aparición de un trabajo de Antonio Gutiérrez, o de repente descubres que
tal autor ya había utilizado un personaje que fue antecedente de otro. Así estás todo el tiempo. Y ver las portadas, ver los originales, ver los trabajos. O sea, ver, por ejemplo, que todo lo que salía en sepia, el memín, pues no se hacía en medio tono, se hacía en aguada, se hacía con tinta china, diferentes le ponían agua, Sixto le ponía agua y lo hacía con tonalidades. Y que tenía una cantidad de tonalidades, un original, totalmente diferente a lo que vimos impreso. Entonces imagínate todo este mundo a descubrir. Imagino que así estamos a nivel de cultura popular en todo. Porque imagino que cuando empezamos a averiguar sobre la historia de las publicaciones periódicas en México, o la historia de la música en México, o la historia de la filatelia en México, empezamos a encontrar historias perdidas. Y creo que eso es lo triste de nuestro país. Y sí lo tengo que decir, es muy triste y parece que ningún gobierno esté interesado en recuperarlo. La cultura popular fue la que nos hizo. Yo entiendo que la alta cultura es importante y todo, pero la cultura popular es lo que la gente consumía. El tener de alguna manera u otra el memín cagón. Eso no es ninguna licencia, a alguien se le ocurrió. ¿A quién se le ocurrió que poniéndole en el culo a una varita de no sé qué cosa iba a cagarme? ¿Y por qué tenía que ser memín? Eso es cultura popular. O sea, aquí, ¿quién hizo famoso el santo? La historieta. La historieta mexicana hizo famosa al santo. El santo era un luchador del montón. Y si tú lees las historietas de José G. Cruz, y en este libro hay un par de imágenes maravillosas que encontré. Hay una, no sé si has visto estos muñequitos de madera que usan los dibujantes para tener sus bases anatómicas. Bueno, José G. Cruz lo hizo enemigo del santo. Y entonces desaparecía y para desaparecer se metía al estudio de un dibujante. Y ya desaparecía el villano. Y ahí ves al santo llegando, ¿dónde se metió? O sea, o había otro donde salían esqueletos. Pero los esqueletos eran dibujados y el santo era fotografía. Parecía esta caricatura de Walt Disney de los esqueletos bailando. Todo eso está ahí. Y el santo, ese famoso luchador, tuvo su historieta. Y después de él, todos, el Gori Guerrero, Blue Demon, el Cavernario, el Médico Asesino, el Solitario, todos tuvieron. Tener historieta era símbolo de ser alguien. Bueno, eso es cultura popular. O sea, si tenemos un representante de la lucha libre como lo es el santo, fue gracias a que un cuate llamado José G. Cruz se le ocurrió hacerle una historieta. Y hablo de José G. Cruz en la historieta. Mencionaste la segunda nota que también me sorprendió, ya la mencionaste, pero me gustaría que lo expandiéramos un poco más. Este personaje del Chupamirto, ¿no? Que Jesús Acosta crea y que Cantinflas se roba, que esa es otra cosa que casi un común denominador de los grandes creadores del cómic, o les roban sus creaciones, o un colaborador suyo como Batman, Bob Kane, se roban toda la titularidad del personaje. ¿Por qué no nos platicas un poco de este Chupamirto? Que me pareció increíble esa historia, ¿no? Estamos hablando que en los 20s, Mamerto, por ejemplo, era el provinciano rico que se veía en la ciudad y los citadinos no lo admitían. Adelaido era el fifí de Arrabal. O sea, vivía en el barrio, pero se arreglaba muy bien y quería ser un conquistador. El caso de Chupamirto era el peladito. Era el peladito del Arrabal, el peladito del barrio, ese que estaba buscando la forma de sacar ventaja de los demás. Tal cual Cantinflas en sus primeras películas, hasta que le llegó el PRI. Porque le llegó el PRI y se volvió muy moralista. Pero Cantinflas en sus primeras películas, ustedes lo veían, era un peladito que trataba de fumarse los puros. Ahí está el detalle, se la pasa fumándose los puros y tomándose el coñac de Joaquín Pardavé, que está tratando de vivir de gratis. Era eso. Bueno, Chupamirto era eso. Al fin era una historieta que tuvo éxito, pero los historietistas o los dibujantes se veían como, pues era un oficio, como ser carpintero, como ser plomero. Eso era ser historietista o hacer monos. Era algo que tenías que hacer para que al otro día hicieras otra, y entonces eran dibujos diario. No le ponían esa atención. Obviamente, ellos, como se la pasaban trabajando, no se percataban del éxito de sus publicaciones. Ellos no se daban cuenta
de la penetración que tenían sus personajes. Pero gente que estaba fuera, sí. Hubo 2 cómicos de carpa que tomaron al personaje y le llamaron Chupamirto. Y salen tal cual. Lo que hace Cantinflas es tomar al personaje, salir en la carpa, nada más que él no tenía nombre. Hasta que vienen estas leyendas de cuánto inflas y todo ese rollo, o dónde inflas y de ahí salió Cantinflas. Bueno, hasta que salen esas leyendas, pero en realidad ese personaje, y ustedes lo pueden ver en el libro porque pongo bastantes imágenes, es Chupamirto. El gorrito, la gabardina colgada solo de un lado, el pantalón cayéndose, era la imagen del peladito de Arrabal que Jesús Acosta, mucho tiempo antes de que saliera el personaje de Cantinflas, ya había dibujado en historieta. Jesús Acosta fue a hablar con Cantinflas, a pedirle que le reconociera. Cantinflas se negó. Hay otro caso, que es el de Bismarck Mier, que tenía un personaje, eso lo hablo en el segundo tomo, para que vayan calentando y vayan preparándose para el segundo tomo. Bismarck Mier tenía un personaje que se llamaba Los Pochos, y eran unos pachucos, poca luz y huele de noche. Y en estos pochos, quien se inspira es Tintán, pero Tintán siempre le reconoció a Bismarck Mier. Tan es así que la marca del zorrillo, la película de Tintán, está basada en una historia que escribió Bismarck Mier. Y hasta donde cuentan las leyendas, Tintán fue y le pagó una lana a Bismarck Mier por la idea. Aunque él no la dirigió ni tuvo nada que ver, pero Tintán sale en las revistas leyendo chamaco. Cantinflas despreciaba la historieta y despreciaba al pachuco, por cierto. Pero a Jesús Acosta, cuando se acercó, lo que Cantinflas amablemente le concedió fue dibujar sus tiras cómicas. Jesús Acosta tuvo que conformarse con acabar siendo el dibujante oficial de las tiras cómicas de Cantinflas, del personaje que le robó. Qué ironía, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo. 32, ya lo dijiste tú, Adelaido Conquistador, la primera revista de autor independiente, pero casi inmediatamente llega Paquín, que es la primera revista dedicada exclusivamente a la narrativa gráfica en México, y es una revista que, para mi enorme sorpresa, también empieza a publicar a los grandes norteamericanos, a Milton Caniff, a Will Eisner. ¿Por qué no nos platicas un poco de esa revista Paquín del 34? Fíjate que lo más curioso que tiene es que ya venían ciertas historietas. Hay un capítulo donde pongo las otras revistas y hablo de los antecedentes. Hay una revista que se llama Pimpón, que la hacen Perea, que era un cajero del Excelsior, y un cuate que vendía el Excelsior y que luego se convertiría en uno de los grandes capos de la distribución de México, Everardo Flores. Everardo Flores, que además toda su familia después fue la gran familia de la historieta, porque ellos formaron Egea, Editorial Egea, Mango, Tucán, Enigma, casi todas las editoriales, el 80% de las editoriales tenía que ver con un Flores. Pero las editoriales más exitosas en México tuvieron inversión de Everardo Flores. Guillermo de la Parra y Yolanda Vargas Dulce, para fundar, y eso lo voy a contar en el tomo 2, para fundar Edar, recibieron apoyo de Everardo Flores, y Everardo Flores era dueño del 50% de Edar. José G. Cruz, el del Santo, estaba asociado con Everardo Flores. ¿Qué pasaba con eso? Te garantizaba la distribución. Pero bueno, ese es Everardo, y es un personaje interesantísimo en la historia de la historieta mexicana. Everardo, con Perea, tenía una revista que se llamaba Pimpón, pero él todavía no estaba, estás hablando en principios de los 30, todavía no estaba la distribución consolidada. Entonces no llegaba a todos lados. Y le venden el título a Sairols, a Francisco Sairols, un español que llega aquí con toda la intención, pero él lo que quería era educar. Tan es así que él hace varios libros sobre comercio, sobre secretaría, sobre cómo llevar una oficina. Pero se le aparece esta revista Pimpón, y él había visto que venía mucho el interés en Estados Unidos por las tiras cómicas. Ya estaba él con un proyecto llamado Sucesos para Todos. En esa revista publicaba una página que se llamaba Las Calles de México, de Alfonso Tirado, y eran leyendas de diferentes calles de la ciudad.
y otra página de un personaje que se llamaba Simplón Colilla, que hacía conejo. Erróneamente atribuido a Salvador Patiño, cuando era Manuel Antonio Patiño, el hermano de Salvador, el que hacía esa. El caso es que Cyrus compra y empieza a comprar derechos, pero no nada más a Estados Unidos, derechos internacionales, porque Paquín tiene características muy particulares. Eso se descubrió porque tuvimos la oportunidad de revisar varios Paquines y descubrimos que una de las figuras de la historieta mundial más importante, que es Tintín, fue publicado en español por primera vez en México. O sea, antes de España, antes de cualquier parte del mundo, en español se publicó en México, en Paquín. Salieron los 3 álbums. El primero de ellos es el de América, Visita América, o el otro, no sé, viene en el libro, pero Tintín. Curioso, que aparte fue un dato que a mí me dio curiosidad. Dije, lo voy a poner en la red, que era como mira, Tintín se publicó en México. ¡Sorpresa! Cambió la historia en España y en Francia. Nadie tenía un registro histórico de esta publicación. Nadie sabía que había existido Tintín en México. Y entonces historiadores de Tintín me empezaron a escribir. Luis, ¿estás seguro de lo que dices? Pues si esta cosa no me miente, pues sí. Pues aquí está el cómic, aquí está la fecha, aquí está, o sea, está todo. Les estuve mandando, ya salieron artículos míos en redes y en revistas allá especializadas de Tintín, porque Tintín en Europa, bueno, sobre todo en Francia es... Hergé es el papá. Es Dios, o sea, un original de Tintín creo que es uno de los más valiosos que hay ahorita a la venta, es una bestialidad. Me han contactado precisamente porque historieta argentina, según yo, se había empezado a publicar hasta que llegó Paco Taibo con Sniff y todo eso, y todo algo de Prat, y había llegado con Noveno Arte. No, Paquín publicó a Pelopincho y Virula, a un montón de personajes. Es más, en Argentina hay un personaje muy famoso que se llama Patoruzu. Su autor es Dante Quinterno. En México se publicaron los primeros trabajos de Dante Quinterno, que salían en Argentina y se publicaban en... Estamos hablando de 1935, 1936. Entonces, Paquín se convierte no nada más en la primera revista de historietas en México, que además tiene un éxito particular, se convierte también en la primera revista del continente, por lo menos, en ser totalmente internacional y tener material de dos continentes diferentes, Europa y América, que eran hermanos que se conocían, que hacían historieta. Paquín lo que sufrió fue que, no sé cómo estuvo el trato, pero Everardo Flores siempre le tuvo mucha... Y entonces apoyó mucho a Balseca, que era el de Pepín, para que le hiciera la malobra a Paquín. Luego, con el tiempo, cansado un poco y él más metido en el rollo de la difusión cultural y de la distribución, porque Cyrus fue distribuidor, que se me hace que por ahí viene mucho la bronca con Everardo, porque era un distribuidor independiente de la Unión de Boceadores. Después de eso le vende a la prensa Paquín, pero ya había publicado durante mucho tiempo a Will Eisner, a Terry y los Piratas de Milton Caniff. O sea, ya había publicado grandes clásicos. El Spirit era su mejor momento. Entonces la prensa lo que decide es empezar a hacer una cabecera que era Paquín presenta, y empezaron a sacar el Spirit. Y empezaron a sacar algunas cosas. Dura poco, cierto tiempo Paquín, pero la prensa es cuando entra al negocio de los cómics. Que esas son tus investigaciones, a mí me han hecho dimensionar. Primero ya hablamos un poco del mercado interno, que México siempre ha sido desde el principio, fue pionero, ya dijiste, en el continente, primeras historietas, primera revista de autor publicada, primera revista antológica. Que esto tendría, el mercado interno es importante, yo me imagino que estos empresarios que describes, pues apoyados en eso, son argumentos de mucho, ahorita Marvel tiene mucho, vean, México es un mercado muy importante para ellos, entonces perfectamente puede ver en los 30 a estos creadores que sí entienden europeos y dicen, ven un empresario en México, ven el tamaño del mercado en México. Entonces esos ejes, a lo que quiero llegar es, México ha tenido tal fuerza que estos
hitos del cómic mundial, aquí en México también ha habido creadores que los han tomado y que han escrito historias del Hombre Araña, que han escrito historias de... Y eso es algo que no ha sucedido en ningún otro planeta. Y eso me parece fascinante, cómo este país que hoy le cuesta reconstruir su historia de la historieta, ha tenido momentos de veras alucinantes, ¿no? Donde los hitos mundiales pues se hicieron, se publicaron y luego se hicieron y se escribieron en México, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que Superman y Batman los conocen principalmente por México. O sea, las historietas de Superman y Batman en toda Latinoamérica llegaban por Novaro. Novaro llegó un momento en que era la única editorial que publicaba historietas que se leían en todos lados donde se hablara español. A ese nivel. Uno de los apuntes que siguen sobre Editorial Novaro, la importancia que tuvo Novaro a nivel internacional fue brutal. Es más, ahorita hay coleccionistas en Argentina y en España que son los más grandes del mundo de Novaro, que vinieron a México en los 80s y 90s a agarrar todo lo que podían de Novaro. Tan es así que ahorita ya es carísimo conseguir cosas de Novaro, dificilísimo. Cada vez es más complicado encontrar historieta mexicana antigua, cada vez es más complicado preservarla. Se está yendo mucho al extranjero precisamente por el impacto que tuvo la historieta. Estuve en Colombia, yo tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Medellín y en Cali. Y en los dos lugares, cuando empiezo a hablar de Memín Pinguino de Calimán, nunca falta alguien en el público que me dice, es que mientes, ese es colombiano. Ellos juran que Calimán y que Memín son colombianos. Y Memín lo pelean porque dicen, es que es negro. ¿Dónde has visto un negro en México? Le digo, bueno, vamos a discutir de raza, chicos, para un personaje, pero me lo han dicho. Y no crees que así tranquilitos. Ha habido por lo menos un par de pláticas donde, es más, me acuerdo mucho un señor que se salió furioso diciendo que yo mentía por más que le mostraba el origen de Memín. Él decía que estaba mintiendo porque Memín era más colombiano que la arepa. Bueno, que creo que es venezolana, pero no lo voy a decir. Entonces, ha tenido una gran influencia. Durante los 80s, por ejemplo, cuando José G. Cruz se retira y les da una licencia a los colombianos, se empiezan a publicar historietas de Calimán allá. Hay historietas de Calimán que se publicaron en Colombia que no se hicieron en México. Que se hicieron en México, pero se publicaron en Colombia. Es así. En España, las colecciones de Novaro, hay una gran cantidad de información sobre Novaro. Pero el problema es que aquí siempre lo negamos. Las historietas eran para niños o para tarados. Esas eran las dos opciones que tenías. Y curiosamente, y lo tengo que decir, hubo 3 ataques a la historieta. Uno en 1942, la Iglesia y la derecha. La historieta pervierte. No lograron mucho, lo que hicieron fue empezar a sacar un montón de revistas ellos. Entonces, afuera de las iglesias se vendía Apóstol, Cruzada, Chiquitín. Sí, y eran historietas, historietas. Apóstol se llamaba una, y es más, tengo por ahí, creo que lo puse en el libro. Apóstol lo publicaba la iglesia, la derecha mexicana. Ahí se supone que se crea la comisión, pero no funciona. Cuando viene en serio, es en los 50s, que de hecho el mismo Frederick Wareham, el de La seducción del inocente, que hizo todo el movimiento en Estados Unidos anticómic, pone en su libro, deberíamos de seguir el ejemplo de México en la censura, de cómo estaba cómo la comisión controlaba, o cuáles eran las reglas para controlar. El Comic Code Authority tiene reglas basadas en las reglas mexicanas. Entonces, en los 50... Pioneros en la censura también, entonces. Sí, claro, hasta en la censura somos pioneros. En el 56, aquí en el Zócalo hubo una quema de cómics. Nadie te habla de eso. Pero aquí se juntaron, organizados por un grupo estudiantil de Guadalajara. Ahorita lo que estoy investigando es si tuvo relación con los tecos o con el yunque. Pero eso, amenazaron a la Unión de Voceadores. No sabemos. Entonces, en estos momentos empieza a ver, el problema viene en los 70s. El ataque viene de la izquierda. A partir de un libro de Cómo leer el Pato Donald, de Dorfman y Matelart, se convierte en la bandera de la izquierda para decir que la historieta
solo la leen. Es imperialista, ¿no? Es imperialista y solo la leen niños o estúpidos. La historieta que se publicaba en México. Y empieza una cargada en contra de la historieta que dio algunos buenos resultados, como México, Historia de un Pueblo, episodios mexicanos, novelas inmortales. O sea, hubo resultados buenos, pero hubo resultados muy malos. A nivel general, en los 80s la gente decía es que leer historietas es para niños. Y es para niños, y es para niños, y es para niños, cuando antes era muy marcado que era para niños y que era para adultos. Y aparte en México es muy curioso, es la época después de eso, se empiezan a apropiar de la familia Burrón a la izquierda, cuando la familia Burrón es de derecha. Gabriel Vargas era súper de derechas. O sea, yo tengo, por Dios, y lo tengo, en su estudio salió un cómic de promoción de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque Gabriel Vargas era un señor muy decente, muy a toda madre, porque sí era muy a toda madre, pero más parecido a Regino que a Borola. Y lo que no se daban cuenta es que Borola, sí, mucho desmadre, salía y agarraba avestruces y se las daba a comer, pero tenía que llegar a darle de comer a su marido. Y no permitía que sus hijos tuvieran novios. O sea, había una serie de cosas. Ahí los que eran revolucionarios y diferentes eran los personajes secundarios. El borracho de Briagoberto Memelas y la divina Chuy, que abandonan a su hijo. El Foforito es hijo de ellos dos. Pero entonces empezamos a hablar de que ahí se empieza a perder la historieta. Y entonces las nuevas generaciones vienen con la carga de que leer historietas para niños. Los que nos toca a nosotros es defender y decir no es cierto, pero te pasas toda una década defendiendo que la historieta no es para niños. Y se pierde un desarrollo gráfico y argumental e historietístico por estar defendiendo algo que empiezas a cargar de una historieta industrial que no supo renovarse. Me encanta el giro que está tomando esta conversación, porque justo esto que pasó ahora, que empezamos hablando de, estábamos en el 34, todavía no hablamos, bueno, ya hablaste un poco de Pepín, pero empezamos a hablar de Novaro, nos fuimos a los 80, y un poco el tono, y me encanta el tono del libro, de la narración de Luis, es ese contexto expansivo en torno a la cultura popular y puentes que todo el tiempo estás haciendo. Es que la censura se manifestó, sí, pero también fue de derecha, pero también fue de izquierda en este momento. Pero déjame regresarte otra vez a la línea en la que íbamos, ¿no? Porque ahora toca el turno de los supersabios. Estamos en el 36, que es un autor, Germán Butze, que has trabajado mucho, publicaste libros rescatando esa historieta, de hecho presentaste aquí Los Supersabios hace unos años, y me encanta ya no sé si lo leí en tu libro o alguien hizo el comentario, pero los supersabios, alguien los define como la primera familia de gringos, mexicanos gringos nacidos en México, ¿no? Los define Simón Cibáez. Bueno, cuando hablan de los supersabios, Barto de Rocaechea, sí hablan de esta generación de gringos nacidos en México, que en realidad podríamos decir de alemanes, de sajones, y te voy a decir por qué. Butze era fan del cómic alemán de Wilhelm Busch, Max and Moritz, que es el que copian los gringos para hacer maldades de dos pilluelos. O sea, los famosos Katzenjammer Kids y todo eso, lo copian. Él era muy fan de Wilhelm Busch, era muy fan de Disney. Tan es así que Butze dibuja tiras del Pato Donald y decide meter a su personaje en relación con el Pato Donald. O sea, hay unas tiras publicadas que además en el segundo libro las regalamos, cuando hicimos Supersabios Aventuras Deportivas, regalamos 2 tiras donde Panza y el Pato Donald se dedican a hacerse maldades. Yo no sé si está autorizado por México, pero una de ellas viene Los Supersabios por Germán Butze, después dice el Pato Donald por Walt Disney, y ahí está Panza, y eso es dibujado por Butze. Butze lo que era yo lo llamo así, yo lo llamo el Julio Verne mexicano. ¿Por qué? Porque llevó a sus personajes a todos lados, todas las aventuras. Su historieta era netamente de aventuras, de las pocas que pudimos haber exportado al mundo entero, que se podía haber leído en Francia, en España, porque la historieta mexicana tuvo el pecado de ser muchas veces demasiado localista.
La familia Burrona, Batacazo Limpio. La mayoría de las historietas eran muy locales, muy de aquí y solo se entendían en México o en lugares latinoamericanos. No eran exportables a mercados como el francés o como el estadounidense. El caso es que los Supersabios sí lo tenía. Supersabios sí lo podías mandar al extranjero y se iba a entender perfectamente e iba a funcionar perfectamente. Porque tenía aventuras en el fondo de la Tierra, tenía aventuras en Venus, tenía aventuras. El señor, fanático lector de mecánica popular, pero en inglés además, tenía una colección de revistas, era apasionado de los adelantos científicos. Tan es así que él habla del rayo láser y lo llama el licuolito 20 años antes de que se descubra. Él habla de carros voladores, habla de viajes al espacio con cohetes y con cohetes que tienen la forma de los que luego se usaron. Esas percepciones, ese gusto por la ciencia ficción, por los adelantos científicos, hacen que sus aventuras estén en todas partes. Se enfrentan, llegan a una tierra azteca perdida en el centro de la Tierra, van a Venus, viajan a Marte, van al fondo del mar, tienen al rey Neptuno, pero a la vez juegan fútbol americano. O sea, hacen todo. Es la verdadera revista de aventuras. Y es la que pone la pauta para toda la historieta mexicana que se hizo por lo menos 30 años después de él. ¿Por qué? Porque hasta los superlocos de Gabriel Vargas, cuando empiezan, eran dos inventores, así como Pepe y Paco, que iban a desarrollar cosas para la aviación. O sea, aquí en vez de ser otro tipo de inventos, era la aviación. Entonces, esa era la fuerza que tenía Butz en su momento. El gran problema, el gran pecado de Butz fue morirse demasiado temprano. Por la cantidad de trabajo. O sea, el señor trabajaba como bestia. O sea, tenía la tira cómica que hacía diario para el Novedades, tenía la historieta de 8 páginas que hacía diario para Chamaco, aparte los dominicales, salió una página de él, aparte hacía publicidad, y en una de esas se le ocurrió por hacer otra historieta que se llamaba Papanatas, y algunos chistes para complementar la revista. Y todo eso lo hacía él solo, con la ayuda nada más de su esposa o su hermano, que le ponía la letra o le rellenaban los negritos. Ese nivel de trabajo, porque aparte era un autor completo, es de los pocos autores que sí no tenía un estudio. Era un autor completo. Desafortunadamente eso lo llevó a la tumba. Fallece en 1974, si no me equivoco, 72-74. Fallece Germán Butze. Después de su muerte se hace la famosa película de los Supersabios. Como consejo, cualquier película que se haga después de la muerte de su autor, no la vean. Sobre todo cuando es un cómic tan de autor. Y por eso Butze pasa un tiempo olvidado. Luego lo trata de regresar Posada. Me acuerdo mucho que Ariel Rosales, yo le decía de mi libro de los Supersabios, oye Ariel, publícamelo. Dice, los Supersabios no venden, nosotros lo hicimos en Posada, no funciona. Total que lo acabamos publicando nosotros, o sea, hicimos una otra edición y se vendieron 5,000 ejemplares nada más en Sanborns. Que para un libro es una maravilla en estos tiempos. Entonces, ¿qué tiene Germán Butze? Pues lo que se decía, y así empiezas a descubrir uno a uno. Cientos de creadores, cientos de talentos, cientos de historias que están totalmente olvidadas. De repente alguien decía, es que La Rosa de Guadalupe, por Dios, La Rosa de Guadalupe es el libro semanal. Es el libro semanal, o sea, por eso la broma, este meme que están haciendo, dice, pues sí, eso era La Rosa de Guadalupe. Cualquiera que lea la novela sentimental, el libro semanal, todas esas historias vienen desde los 40, desde que a Guillermo Marín se le ocurrió crear Cumbres de Ensueño, y era la primera historieta romántica. De ahí todo mundo empezó a hacer historietas románticas. Y todavía a la fecha, los esquemas que manejaba la historieta siguen siendo los esquemas más populares. La Rosa de Guadalupe, y le reto a cualquiera que lo pueda revisar, estoy seguro que los argumentistas sacan ideas de las novelas románticas que se publicaban en los 70s, 80s y 90s aquí en este país. Eso es La Rosa de Guadalupe.
Y los casos que había en el Así Soy y Qué, en el Denuncia, en todas esas historietas que se publicaban en los 80s, que eran medio sexosas, pero que tenían una carga social brutal. Y por eso eran tan populares. Pero en realidad es eso. ¿Y quién fue Germán Butze? Pues para mí fue el Julio Verne mexicano. ¿Y dónde está? Pues tratando de recuperarlo. ¿Por qué? Porque si ignoramos a nuestros escritores, y la literatura supone que es aceptada dentro de la alta cultura, imagínate a nuestros historietistas. Eso es, de veras, digo, nosotros aquí en La Brigada, yo soy de la escuela de Paco Taibo, no veo ninguna distinción ni ninguna jerarquía entre Julio Verne y Germán Butze, o sea, entre un creador gráfico, narrador gráfico y un narrador literario. Al final del día, los dos son contadores de historias, son territorios y campos distintos, y sí sorprende que en un país, ya con esta brevísima charla, creo que les queda clarísimo que México ha sido, es y puede seguir siendo una superpotencia de la historieta, un referente mundial, pero primero tenemos que hacernos conscientes de eso y valorar ese patrimonio. Y valorarlo es hacer lo que tú estás haciendo, es no solo ponderarlo, sino catalogarlo, digitalizarlo, ordenarlo. Y por eso me parece que este proyecto me parece valiosísimo y como los gobiernos no están apoyando este proyecto, pues entonces todos nosotros tenemos que apoyar a este proyecto, llevándonos hoy un libro firmado y pendientes del proyecto de Luis para el tomo 2 y todos los que nos cuentas que van a venir, ¿no? Sí, y que cada mes está saliendo un apunte diferente en el Chamuco, en la revista. También es eso. Y busquemos un poquito más de información. O sea, vamos a tratar de conocer qué se hizo en la historieta. Hay ahorita grandes autores, hay muchas personalidades, muchos personajes que se están creando y que están en el rollo independiente y que están están tratando de hacer su propia historieta. Y yo lo que les digo es, ustedes hagan la nueva historieta, yo me encargo de decirle a la gente lo que existió para que los busquen ustedes. Si nadie cuenta la historia de la historieta mexicana, nadie va a contar nuestra historia y nadie va a contar las historias que se están contando ahorita. Y eso es un ciclo. Y si seguimos perdiendo nuestra historia, seguimos perdiendo nuestra cultura popular y seguimos ignorando y seguimos permitiendo que cada 6 años nos cambien la historia y que cada 6 años adapten la historia a lo que ellos quieren, que vamos a seguir perdiéndonos como país hasta que lleguemos un momento en que no encontremos nuestra identidad más que buscándola allá afuera en países que sí la construyeron, que sí respetaron su historia. Pues Luis, muchas gracias. Va a estar en esa mesa, se lo pueden llevar firmado. Creo que hay otras publicaciones, bueno, va a estar ahí. Está a 2.30 el libro, perfecto. Pues Luis, muchísimas gracias. La charla va a estar en internet, búsquenla y Oscar nos va a decir qué va a pasar mañana en esta feria, ¿no? Gracias a todos.